Bien, vamos a hablar de calificación. Hablamos de topologías, hablamos de la calificación. La próxima clase ya vamos a cinéticas. Entonces ya vamos a usar. ¿Por qué necesitamos purificar enzimas? Básicamente queremos saber su estructura y la función, ¿cierto? Que es una enzima de interés, algo que acelere alguna reacción. También la estudiamos porque las enzimas son reguladas, ¿no? Si ellas son reguladas, entonces también ellos ven, ¿no? Dicen qué producto se necesita o qué intermediario se necesita y qué interacciones también hay entre proteína y proteína enzima. Las enzimas producen anticuerpos porque son estructuras proteicas, entonces también ellas producen anticuerpos. Ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, de cualquier toxina. Toxina es cualquier compuesto orgánico, puede ser veneno de cualquier especie de animal, planta, hasta bacterias, que generalmente son enzimas. Las enzimas son enzimas que básicamente están dirigidas hacia algún sistema, ¿no? Sistema circulatorio, sistema nervioso para que la presa, ¿no? O sea, esté inmovilizada o muera, ¿no? Entonces, esas toxinas son enzimas con mucha eficiencia y también producen anticuerpos, entonces podemos neutralizar desde ese punto de vista, ¿no? Purificamos enzimas para ser utilizadas en ensayos, ¿no? A nivel de laboratorio. Y la parte estructural, o sea, análisis estructural, generalmente se usa la cristalografía de rayos X, es una técnica muy poderosa, pero ya está siendo reemplazada por microscopía crioelectrónica. En ciencia pasan 10 años y aparecen nuevos equipos, nuevas formas de medir, y comienzan un poco a desfasarse algunos equipos, ¿no? Aún sigue cristalografía de rayos X, pero ya está empezando con criomicroscopía electrónica. Ya no necesito ¿cómo se dice? Formar cristales, sino de frente a un microscopio que tiene características bien específicas y ya puedo detectar estructuras, ¿no? Porque cada vez avanzamos más en parte de. Entonces es importante estudiar las enzimas, ya sea en un sistema simple, ¿no? Sabemos que queremos saber sobre su cinética de esa enzima, de esa biomolécula, su estructura, los mecanismos que hacen, ¿no? Desde esas reacciones, las regulaciones y la función de un sistema complejo. Recuerden que si yo hablo de un microorganismo, esa enzima está unas 100, 200 enzimas, ¿no? Está en pocas concentraciones. Y cuando realiza esa reacción, realiza con varias reacciones a la vez. Entonces, por eso también cada vez que el organismo es más superior, ya se realiza en organelos, en distintos espacios a distintas condiciones. Pero igual se dice que son condiciones suaves porque siempre el pH no varía mucho. La temperatura es 37 grados centígrados, depende de las especies, entonces hay condiciones suaves para las enzimas. Y nosotros aislamos las enzimas para usarlas con fines médicos también o industriales. Generalmente las enfermedades es por la deficiencia de alguna enzima, ¿no? O sobreestimulación de alguna enzima que altera, ¿no? Una célula, por ejemplo, del hígado, entonces ahí ya se ve algunas enfermedades. Entonces, también se utilizan enzimas como con fines terapéuticos, ¿no? La primera enzima purificada es la ureasa, la urea. La urea es un compuesto nitrogenado. Ustedes saben que para nosotros el nitrógeno es tóxico. Nosotros tenemos que eliminar el nitrógeno. Pero nosotros también necesitamos nitrógeno para sintetizar proteínas, ¿cierto? El exceso de proteínas tenemos que eliminarlo. Entonces, lo convertimos en distintas formas, ¿no? Complejos para ser eliminados, ¿cierto? Ácido úrico, depende de la especie. Es una enzima que convierte esa urea en ácido carbónico y después en ácido carbónico, ¿no? Esta es la ureasa, esta es la enzima que estaría aquí, ¿no? Transformando esa urea con agua. Ustedes ven que es muy complicada, ¿no? Tiene muchas alfa hélices, tiene vetas plegadas, es una enzima grande, ¿no? Debe estar, yo pienso, por la estructura, ¿no? Unos 80 kilovatios más o menos. Bien, esta enzima fue la primera en ser cristalizada.
Eso es importante. 1926. Como yo les decía, la enzimología tiene desde los 1900 por ahí, desde ahí empezó. Y después, en base a las enzimas, o sea, estudiar, por ejemplo, solo polimerasas ya es biología molecular. Ustedes se dan cuenta. Entonces, teníamos interés, ¿no? Bueno, aquí yo puedo tener enzimas de cualquier organismo, sea hongo, vegetal, animal, protista, manera, y yo busco separar una enzima, estudiarla para darle aplicaciones en la industria química, en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos. Entonces, por eso estudiamos enzimología. Se busca purificar enzimas para no solamente utilizar enzimas puras, sino ya solamente enzimas activas. Estamos un poco ya la perspectiva de enzimas, ¿no? ¿Dónde nosotros obtenemos proteínas o enzimas? De cualquier organismo, también de cualquier órgano tejido. Yo puedo agarrar una célula de la piel en un medio de cultivo específico, puedo mantenerlo una semana, 2 semanas, qué sé yo, y de ahí puedo entrar también enzimas. De embriones, de células de tipo celular, como decir, o proteínas de sistemas de expresión. También yo puedo utilizar la tecnología de ADN recombinante, utilizar con biología molecular. Sé que hay poca cantidad de enzima, entonces, si yo sé la secuencia, esa secuencia la mando a sintetizar, ese gen que diga, ¿no? Ese gen, le introduzco a microorganismos, que es lo más óptimo. ¿Por qué los microorganismos? Porque el microorganismo se divide cada 24 horas, 18 horas. Entonces, y ellos están estresando, porque están creciendo, expresan y lo liberan incluso, ¿no? Los secretan al medio. Entonces, de ahí agarro todo el medio y tengo enzima. Pero sí. Entonces, ya no hay impedimento para estudiar cualquier enzima. Una enzima, en pocas demostraciones, yo puedo hacer utilizando ingeniería genética, ¿no? Entonces, lo importante es de alguna célula, ¿no? Que puede estar en cualquier tejido, yo puedo separar esa enzima. Ahora, el cultivo celular se han creado unas microesferas que lo llaman, donde yo tengo un tipo de tejido que cumple la misma función como si estuviera en el órgano, organosferoide, ¿sí? Esto no es un cultivo, pero no va a formar ese órgano igualito, ¿no? Sino que tiene el mismo metabolismo como si estuviera en el órgano. Entonces, ya esto un poquito también está comenzando a pasar, medios de cultivo, ya planos, ¿no? Se está formando como es como se puede decir en un MP2, ahí se está, ¿no? Claro que hay forma, no forman el órgano, ¿no? Las células tienen la misma función, se llaman órganos celulares. Eso están haciendo ahora. Objetivos de la purificación de enzimas. Entonces, si yo purifico una enzima de interés, por ejemplo la bromelaina, que están, ¿no? Las proteasas, trabajar con proteasas, lo único difícil es que ellas mismas se pueden autodegradar. Entonces, siempre tengo que trabajar con frío. Si hay mi proteasa, al toque hielo. En el laboratorio tenemos hielo picado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de purificar enzimas? Obtener un rendimiento máximo, o sea, que esa actividad que tiene esta enzima no se pierda, la actividad del cuerpo. O sea, actividad catalítica máxima, o sea, si enzimas degradadas o que se inactivadas, entonces tú usas esa enzima, ¿no? Que no se desnaturalice. Y obtener la máxima pureza, o sea, no hay otras enzimas o moléculas grandes denominadas. Cuando digo la máxima pureza, por ejemplo, digamos, yo tengo 1.000.000 de esas enzimas puras, siempre voy a tener de ese millón unos 20, 80. Eso ya está puro para mí. ¿Ya? No voy a llegar a todos, ¿no? A menos de que haga ingeniería genética, ahí sí. Bien, entonces yo busco que mi enzima no se desnaturalice, porque yo quiero estudiarla, quiero ver su eficiencia, cuánto transforma el producto, más rápido, menos rápido, si ahí aguanta más temperaturas de pH. Eso es lo que yo busco. Yo puedo solucionar de cualquier organismo que dije, ¿no? Entonces,
Yo puedo de célula vegetal, que es eucariota, célula animal, que es eucariota. Y después ver que es bien compleja la célula, ¿no? Parece simple. Los espacios, ¿no? Los organelos, al final son ambientes distintos, y son parte del lisosoma, vacuolas, son ambientes distintos donde participan en determinadas enzimas. Entonces, esto de aquí tiene que funcionar perfectamente. Si es que el núcleo comienza a sintetizar una enzima y se va a algún lugar de esos organelos, tiene que ser eficiente. Si es que se sintetizan pocas enzimas, entonces ya se altera algo, ¿no? Entonces, yo puedo obtener enzima de cualquier célula eucariota, incluso de procariotas. Miren, de 0.1 a 10 micrones, ¿no? De cantidades muy pequeñitas, yo puedo extraer enzimas. Entonces, vean las partes, ¿no? Acá las diferencias de tu célula vegetal y animal, los diferentes organelos que los hacen propios de cada. Entonces, cualquier fuente, cualquier organismo, yo puedo obtener una enzima. Solo tengo que pensar que la solubilización, ¿por qué? Porque las enzimas están dentro y aquí todo es agua. Siempre hay interacciones con moléculas de agua. No es una cosa que salga aquí, no, todo siempre está rodeado de agua. Agua y iones. Agua y iones. Entonces, la enzima tiene esa estructura porque tiene a ese pH cercano a 7, mantiene esa estructura. Si yo varío un poquito el pH, ya puedo desnaturalizar esa enzima. Afecto a cualquier biomolécula, no solo proteínas, ¿no? Entonces, eso siempre tengo que tomar. Yo puedo sacar enzimas desde partes intercelulares, porque la solubilidad relativa de las enzimas ha permitido desarrollar procedimientos de extracción diferencial. Hay pequeñas diferencias en tipo de iones, ¿no? Entonces, si yo conozco bien ese medio, yo puedo aislar esas enzimas. Hay enzimas que se encuentran en el citoplasma, entonces yo tengo que romper la membrana celular. Si es una célula vegetal, tengo que romper pared celular y membrana celular. Entonces uso un buffer adecuado que libere a tales enzimas al medio y permanezcan en el sobreviviente sin cambiar su estructura. Enzimas asociadas a estructuras celulares. Hay enzimas que están clavadas, o están ahí fijadas en las membranas. La mitocondria, ¿no? Es importante saberlo. Hay enzimas que están ahí en la parte de membranas celulares, ¿cierto? Si está en la membrana celular, entonces esa estructura tiene más aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, también se hacen cristales de membrana, de proteínas de membrana, es decir, mesotelios. No todo lo que está soluble. Entonces, forman parte de esas membranas, pueden ser extraídas, pueden estar asociadas al material lipoproteico, lípidos, ahí ya es un poco más complejo porque ya son solubles, ¿no? Pero igual yo puedo separarlas, ¿ya? Determinadas enzimas. Entonces, no solo piensen que están ahí solitas, pero hay enzimas que están ahí en la membrana, ¿Y cómo yo sé que cuando estoy purificando estoy teniendo esto? Entonces ahí viene la famosa tabla de purificación que cada vez están dejando de usar, porque para hacer una tabla de purificación generalmente nosotros hacemos varios pasos, 3 pasos, 4 pasos. Entonces ahí sí yo sí tengo que hacer un cuadrito donde diga la eficiencia, ¿no? De cuánto de porcentaje estoy incluyendo en mi enzima. Pero cada vez ya solamente se hace 2 pasos hasta en un solo paso. Entonces ya no tenemos mucho estas tablas de purificación. Y antes se usaban volúmenes grandes, ¿no? Ahora cada vez volúmenes pequeños, entonces es más exacto, entonces cada vez se está usando menos esto, pero todavía hay. Entonces una tabla de información tiene características donde básicamente yo mido volumen con el que inicio, la concentración de proteínas en total que tengo, veo la actividad de ese extracto y ahí comienzo a tener unidades totales, y después con estas 3 yo comienzo a obtener las otras variables. Eso vamos a hacer en la práctica 3. Entonces solo para mostrarles cómo yo tengo éxito en la purificación de mi enzima. Puedo llegar a purificar mi enzima, pero obtener un poquito, tengo bajo rendimiento. O puedo tener
Gran cantidad de enzimas, pero aún contaminadas, ¿no? Esto es lo que me indica la tabla de esto. Entonces vamos a ver en prácticas. Solo para mostrarles. Ahí básicamente estamos tres columnas, ¿no? Tres datos y después todo lo que tiene. Pasos de purificación de proteínas. Lo primero es si mi proteína o enzima es soluble. Entonces yo tengo que romper las membranas, o sea, si es una membrana por su pared celular, y que todo esté libre, como si fuese una piscina, estén ahí todas las paredes, todas las piscinas. Tengo que homogenizar, homogenización, que sean solubles, después comenzar a centrifugarlas, puedo usar algunas moléculas como para, por decir, un poco separarlas, y puedo filtrarlas también, ¿no? Ahí utilizo membranitas que tienen un poro específico, y como yo sé más o menos el tamaño de mi enzima, entonces se quedan atrapadas ahí arriba y puedo recuperar. Y las proteínas pequeñas o enzimas pequeñas que pasan y comienzo a separar. El paso 2 tengo que empezar en estabilización de las proteínas. Siempre hablo de proteínas porque las enzimas en su mayor parte son proteínas, ¿no? En el paso 3 tengo que aislar las proteínas, separar el resto. Entonces, hay algunos materiales biológicos que por sí mismos son una solución proteica clara y casi clara adecuada para la comunicación directa. ¿A dónde? Columnas de cromatografía. Aquí tenemos un sistema de cromatografía, ¿no? ¿Qué es cromatografía? Hay un montón de cromatografías, de gases, líquidos, sólidos. Un poquito nosotros nos vamos a cromatografía líquida. ¿Por qué líquida? Porque estamos usando un volumen, un masa, que va a interaccionar con una matriz cromatográfica. Todo es color, ¿cierto? Entonces, ese nombre le dieron porque trataban de separar pigmentos, colores, de plantas, en una cromatografía en papel. Entonces comenzaron a separarse esos pigmentos que son estructuras químicas, ¿no? De un color que dominaba, y de ahí le aplicaron cromatografía, de ahí se especializaron. Aquí tenemos, por ejemplo, si yo uso alguna bacteria que se esté expresando. Por ejemplo, yo tengo mi enzima en muy bajas concentraciones y yo quiero estudiar, quiero saber su estructura, o quiero saber su velocidad, su cinética. Entonces, lo primero que busco es el gen. Ese gen que me sintetiza esta proteína que va a ser una enzima. Y lo coloco en una bacteria, generalmente se chapó. Ahí en el chapón, con diferencias de temperatura, hago de que 18 horas, no me equivoco, le sale un pili, algo así, y ahí para, y de ahí ya se reproducieron, ¿no? Ya le introduje el gen, hay varios metros ahí, y está creciendo con mi proteína ese secreto. Después con todas las bacterias, ¿no? Con esas bacterias me liberan esa proteína, pero cuando yo le inserto ese gen que me produzca esa proteína, le digo que en la cola, ustedes saben que una proteína tiene N, el primer aminoácido, y C, el último aminoácido, ¿cierto? A esa cola C le pongo una cadena de histidinas, aminoácidos de histidina, y hay una columnita de níquel que atrapa esa cola de níquel, ¿no? Entonces todas las proteínas no se van a pegar a ese níquel, solo se pega mi proteína de interés. Hay algo lavado, se queda y pegada a níquel y después se para. Pero para confirmar, yo solamente veo una solución, y para confirmar yo hago electroforesis, donde yo veo bandas del mismo tamaño. Entonces ese sería como una bacteria, ¿no? Un ejemplo. Pero pasa. Hablemos de cada una de estas patas, ¿no? Homogenización. De hecho, hay solitadores, porque solamente con el borde agitando a veces no lo romper. Y algunos solitadores yo uso vibraciones que rompen. Hay solitadores de pocito, tipo baño María, pequeñitos, cuadraditos, donde vibran ahí, determinadas longitudes. Entonces coloco mi célula y se rompe ahí, en solución. Porque el vórtex básicamente es homogenizado, ¿no? Mezclar. ¿Ya? Si yo coloco mi dedo ahí, más de un minuto, comienzo a sangrar, comienza a hacer hemorragia interna. Entonces, acá hay indicadores para
para tubo. Hay otros sometedores de baño. Antes se usaba mucho la prensa francesa, que ahora se está usando menos. Hay homogeneizadores de alta presión y también. Y ahora hay estos aparatos que son tipo molinos pequeños de laboratorio, por ejemplo, para romper semillas, células vegetales. Coloco aquí una cierta cantidad. Aquí tienen bolas y la molera, ¿no? La ventaja es de que esto esta máquina de temperatura baja. Bueno, aquí hay bolitas que están vendiendo también, ¿no? Para tubos. Hay homogeneizadores, le llaman, para abajo, para arriba, para abajo. Todos esos kits de ADN realmente están utilizando eso para arriba y para abajo, ¿no? Con bolitas, ¿no? Para romper la célula, básicamente. Ahí homogenizan de células vegetales. Esa es escala de laboratorio, ¿no? A mayor escala ya estamos de alta presión, ya uso presión. Y la molina con microesferas. Entonces, lo importante es homogeneizar bien, romper todas las membranas, romper todas las paredes celulares, dependiendo de dónde ustedes traen el enzima. Luego utilizo la centrifugación, donde ciertos componentes de membrana, ¿no? Por ejemplo, proteínas microbiales, desemizado a una determinada velocidad, ¿no? Ellos pueden estar aquí abajo en el PL, entonces ahí voy separando a determinadas velocidades, ¿no? De centrifugación. Eso también se usa. Entonces yo, con los PL, si estoy mirando aproximadamente más velocidad, puedo usar. Y también solventes, que me ayudan un poco a eso. ¿No? Y la ultrafiltración, que esto es lo que más se está usando, ¿no? Que se está usando esto. Yo tengo aquí en forma de D. Por ejemplo, aquí este de que puede ser de 50 ml, ¿no? Ahora hay épedos. Es el mismo de esto, no tiene la membrana acá. La diferencia es que en esta membrana me indica ahí membrana 10K, ¿no? De aquí, 20K, 30K, 50K. Entonces, si yo sé que mis proteínas, una proteína generalmente es desde 10K, esa es una proteína pequeña. Menos de 10K o 10.000 daltons o 10 kilodaltons ya sería un péptido. O 8,5 es un péptido. Entonces, desde 10K, esa membranita ya puedo separar. Yo le pongo una membrana 30K, proteínas pequeñas, se pasa. Y solo me queda aquí por encima de 30, ¿no? La parte de las proteínas. De esa manera, se para. Entonces, le doy una cierta velocidad, unos 10 minutos y se queda toda la solución. Y después esto lo volteo y sale. Hay otros que se invierten y centrifugas igual. O lavas también. Esa membranita tiene un cierto tiempo de vida. Entonces, yo para asegurarme de que esa membranita está intacta, puedo un colorante azul. Es un azul. Centrifuga a la misma velocidad y si aquí no pasa azul, pues sigue intacta. Entonces, yo puedo usar varias veces esa membrana. Eso usan con baterías, con varias cosas. Antes, cuando usaban volúmenes, esa membrana era más larga. Aún se vende, pero si te uso volúmenes grandes, tratos grandes. Ahí sí. Y bueno, usamos la centrífuga para esos tubitos, ¿no? Hasta acá, ustedes ven. Ya todos tienen membrana. Porque cada vez siempre se hace con menos solución. O sea, menos cantidad de volumen. Eso es ultrafiltración. De esa manera también concentro las proteínas, concentro las enzimas. Bien. El paso 2 que hablamos es la estabilización de proteínas. Entonces nosotros tenemos que preservar esas enzimas, proteínas que son, después de sacarlas de su entorno natural. Entonces siempre tengo que ver el pH. Por eso uso buffers. Buffer ya significa que me va a mantener el pH, para evitar desnaturalizar esa enzima y que pierda su función. Entonces coloco soluciones tamponadas, un pH cercano al nativo, de donde le he sacado, de qué organelo le he sacado. La temperatura,
generalmente todas estas purificaciones de cromatografía siempre se hacen a temperaturas bajas, o sea, 10 grados centígrados. Temperatura ambiente es 25 grados centígrados. Entonces, que baje desde 19 grados, ya ahí se usa, ¿no? Por eso, cuando yo tengo un cromatógrafo, tiene que estar así. Las centígrados también tendría que estar a temperatura ambiente, pero no baja. Por ejemplo, si yo estoy en un país tropical, todos esos laboratorios tienen aire acondicionado. Porque no podía hacerlo. Porque si yo hago por encima de 25 grados, hay soluciones que comienzan a burbujear. Me altera todo. Entonces son cuartos un poquito más con aire acondicionado, ¿no? Para llegar a donde? A 15 grados, ¿no? Y eso es loco. Entonces también tengo que ver la inhibición de ciertas proteasas, ¿no? Porque siempre, de cualquier célula, siempre hay proteasas. Recuerden de que una enzima sintetiza la célula enzima y tiene que tener una función. No puede estar ahí. Si es que termina su función, tiene que ser eliminada o neutralizada o regulada. La célula se encarga de eso. Tiene ahí como sensores, detecta esta enzima ya cumple su función, la elimina. Así es, así funciona. Entonces siempre hay proteasas en cualquier parte. Entonces yo tengo que inhibir esas proteasas. Generalmente las proteasas siempre tienen un cofactor, un metal. Entonces busco un quelante. Es una estructura química que se encarga de secuestrar iones. Iones como el calcio, iones como el magnesio. Si le quito ese ion, esa enzima, por más que esté bien, no va a hacer catálisis, ¿no? Entonces, generalmente uso inhibidores de proteasas en los extractos, ¿no? Pero como nosotros lo vamos a hacer más rápido y en frío, entonces evitamos eso. Retraso de crecimiento de microbios que pueden destruir proteínas. Si hay agua, se puede contaminar rápido. En el aire hay bacterias, entonces rápido se contamina. Por eso en el laboratorio tenemos una cámara de flujo laminar donde ahí nos aseguramos de que no haya bacterias, ¿no? Bien, entonces el pH es importante, ¿no? Y aquí, ¿qué nos dice? Reacciones irreversibles, la enzima. Siempre yo represento un paso. Esto es a nivel microscópico, o sea, si estuvieran unas. Si hablo de reacciones, es siempre reversible, ¿sí? Eso más adelante, tiene que jugar. Bien, entonces yo tengo que estabilizar eso. Yo te pregunté Y comienzo a generar ese extracto. Entonces sabemos de que una proteína es muy diferente de otra proteína, nunca va a ser igual, a menos que sea la misma especie de enzima, ¿no? Y las proteínas se aíslan en base a su función. Lo bonito de las enzimas es que yo siempre las voy a detectar por su producto que está generando. En cambio, cualquier otra proteína que no es enzima, ahí es más difícil detectarla. Entonces, yo tengo que ver su solubilidad. Una enzima es soluble en ese ambiente cuando tiene concentraciones bajas de sal, saltín. Si sigue aumentando la sal, llega a ser soluble, ya no se quita, o aumento mucha concentración de sal, luego es soluble. Entonces hay que saltín. Modifico esa solubilidad. ¿Qué es solubilidad en la proteína? Significa de que si yo tengo, por ejemplo, 100 enzimas, esas enzimas tienen que estar separadas por agua, o iones, no pueden estar juntas, una con otra. Porque si se juntan, ya comienzan a formar, ¿no?, agregados, pesan y precipitan, ¿no? Entonces, en base a eso, yo puedo usar sales que no interactúen mi proteína con las moléculas de agua, ¿no? Y voy que se junte y voy separando algunas. Como las proteínas son distintas, entonces puede precipitar a distintas concentraciones. Entonces ahí uso bastante saltimón. Yo uso el sulfato de amonio. Todas las proteínas generalmente usan, para precipitarlas, uso sulfato de amonio a determinado porcentaje, ¿no? Otra característica es el tamaño molecular. O sea, qué tan grande es mi proteína o mi enzima. Entonces ahí uso diares, nuevas membranas o cromatografías que en su impresión significa por su tamaño se van a separar.
Yo tengo una columnita que tiene bolitas ahí, distintas bolitas o distintos caminos, y las más grandes no van a entrar en ese camino, rápido van a pasar. Y ahí separan las proteínas grandes o enzimas grandes. Y las más chiquititas se van a extraer y van a estar por esos túneles, esas bolitas. Y estas van a salir arriba, ¿no? Entonces, por ese tamaño, por el tamaño puedo separar. Por su carga iónica, toda proteína o enzima tiene ciertas partes, carga positiva, carga negativa, regiones hidrofóbicas, ¿no? En su estructura. Hay muchas que tienen más carga negativa, entonces, algo de que se una a su carga positiva, ¿no? Una matriz, una resina que tiene carga negativa. Entonces, esa es cromatografía de intercambio iónico, que puede ser aniónico o catiónico. O electroforesis, que es como una gelatina, una malla que usted no ve, y ahí también se separan las bandas, ¿no? O isoelectroenfoque. Toda la proteína tiene un punto isoeléctrico, ¿cierto? Entonces, toda enzima también tiene un punto isoeléctrico. Si yo sé que mi enzima, qué sé yo, fosfatasa, su punto isoeléctrico es 4, entonces, yo sé que si llego a ese pH, esa no va a tener carga y va a precipitar, ¿no? Entonces, uso también el punto isoeléctrico. Hay electroforesis de isoelectroenfoque. Especificidad y también hay por cromatografía de afinidad, tipo antígeno anticuerpo. Si dijimos que nuestras enzimas son proteínas, generan anticuerpos, ¿cierto? Entonces yo puedo agarrar un anticuerpo y colocarla en la matriz y paso toda mi solución o mi extracto y solo se va a pegar ¿qué? Mi enzima, ¿cierto? Entonces eso también hay. Ahí solo hay un paso, yo no necesito tabla, ¿no? Tabla de codificación. Entonces aquí está de manera general, cómo yo comienzo a ayudar mi enzima. Bueno, acá estamos entrando más la solubilidad. Salting in, yo tengo mi enzima y se han pegado. ¿Por qué? Porque acá hay moléculas de sales que están interviniendo que hacen de que este moléculas de agua no interacción. Precipitan, ¿eh? Con bajas concentraciones de sal pueden precipitar. Aquí necesito solubilidad que están ya separadas, ¿no? Entonces, si no aumentando mi concentración de alguna sal, bajas concentraciones puede precipitar, después está soluble esta zona, transparente ese positivo, y comienza a aumentar esa concentración de sal, y aquí ya hace que no interactúe con el monstruo, precipita. Entonces, puedo usar esa característica. Lo más usado es sulfato de amonio. Sulfato de amonio. Sulfato de amonio, ¿qué tenemos en el laboratorio? Entonces, acá está, ¿no? El sulfato de amonio es el reactivo más utilizado, alta solubilidad 3.9 molar en agua, y se puede hacer una solución de alta fuerza iónica. Eso es lo bueno del sulfato de amonio. Solo que huele un poco el olor. Pero se puede hacer eso. Es más sencillo, soluble. El tamaño, antes se usaba esto, diálisis. Bolsitas que tienen poros y salen iones, ¿no? Solo necesita un tiempo. Pero esto de aquí tiene que estar en frío, porque si está a temperatura ambiente puede las enzimas funcionar. Generalmente un cuarto frío, a 10, 5 grados, se deja ver. Y que esté en movimiento, tiene que estar en movimiento. Porque si lo dejo así nomás, fluye poco. Entonces, en estas bolsitas de poro, para iones generalmente, porque mi idea, si yo tengo con sulfato precipitado mis enzimas que están en el rojito, ese sulfato tiene que salir, está muy concentrado ahí. Entonces coloco agua destilada y por osmosis comienza a salir, ¿no? De dispersión. Y ya tengo menos sulfato de amonio. Y separo este de aquí. Tenían ganchos, cada vez también se está usando menos. Ya estamos usando solamente las membranas, ¿no? de los tubos, ¿no? Entonces, pero sí todavía tenemos membranas, pero sí vemos. Son membranas de celulosa con poritos, tienen un tamaño, para que no salgan las proteínas, sino los iones, básicamente. Se coloca la mezcla de proteínas, ¿no? Que estamos en nuestra purificación parcial, en una solución que esté en movimiento, ¿no? Para que salga. Cada cierto tiempo se cambia el agua, para que se elimine esa sal, ¿no?
de amonio que está ahí, ¿no? ¿Qué más? Las moléculas más pequeñas de soluciones capaces de atravesar los poros de la membrana se difunden por su gradiente concentración, ¿no? De mayor concentración a menor concentración. Entonces voy cambiando esto. Saco esto de aquí, boto el agua, me da agua y nuevamente comienza a difundir, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace, no? Cromatografía en efecto. Todas esas, lo que yo tengo aquí en un tubo transparente, de un diámetro, realmente 1.6 hasta 2, ¿no? Tienen estas bolitas, donde esas bolitas tienen como túneles, ¿ya? Entonces, mis proteínas grandes nunca van a entrar, está de rojo, ¿no? Y con un flujo constante se comienzan a salir primero, las más grandes. Eso es cromatografía de distribución molecular por tamaño. Las medianas, algunas se un poco, pero se salen, ¿no? Se ven las naranjas, ¿no? Y las amarillitas son las chiquitas acá y demora más. Entonces aquí salen luz. Entonces en el cromatógrafo yo voy viendo un tiempo. Entonces primero no sale nada, porque todo el líquido hasta que baje aquí hay un tiempo. Dependiendo del tamaño de la columna, si mi columna es de 1 metro, por ejemplo, ahí demora 2 días, un día, dependiendo de qué flujo está saliendo, ¿no? Y también se desconecta, y aquí va otra segunda. Eso sí demora una semana, pero con grandes volúmenes, o sea, como si volúmenes de diluyente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que esto está saliendo? Porque en los cromatógrafos las proteínas se leen a 280 nanómetros. Entonces siempre está 280, aquí está saliendo algunas iones, no lo detecta. 280 comienzan a salir las grandes, pues se dispara, ¿no? Por absorbancia, 280. Llega, termina y baja. Este es un pico perfecto, si delgadito, un triángulo. Yo puedo medir esta área, y sé la concentración. Después pasa un tiempo, porque no sale nada, aquí en esta parte, y nuevamente 280 nanómetros y sale el segundo. Así, el tercero, y el cuarto, más pequeño, está 10 cuadrados. Y los péptidos, ¿cómo yo lo detecto? Entonces hay cromatógrafos que tienen 280 nanómetros, y los péptidos se le dan 215, 220 nanómetros. Entonces yo puedo en los cromatógrafos utilizar 3 absorbancias, generalmente 13. Entonces yo tengo varias líneas que me indican, entonces yo veo la utilizo para no perder, ¿no? Entonces, es cromatografía de exclusión molecular o filtración ligera, es por tamaño. Siempre en la fase estacionaria son microesferas, esas esferitas, ¿no? Porosas, que tienen ahí como canales, y generalmente es el cefadex y cefarosa. El cefadex es más fino, cuesta más, ¿no? Tenemos nosotros ambos, lo que no tenemos es cómo compramos eso, y el conector, ese es nuestro. Estamos pidiendo los conectores para hacerlo. Ya. Y la fase móvil, que es el buffer, ¿no? Siempre un buffer, porque recuerden que mis proteínas tienen que estar con su estructura. Entonces un buffer tetraglifurano, bueno, aquí estamos metiendo otros buffers, ¿no? Fase móvil. En bajas concentraciones, generalmente 0.01, 0.02, 0.05, bajas concentraciones. Porque también el otro gran problema de cromatografía es que si pasa un día o 2 días se me puede bloquear. Entonces tengo que limpiar esa columna. Ese es el gran problema, ¿no? Ya, si no lo estoy usando, se me puede bloquear. Bueno, acá está explicando mejor lo que les decía, ¿no? Esta esferita, ¿no? Tiene como un canal. Entonces ahí se distraen las proteínas pequeñas. Por eso, y estas grandes no interaccionan ni pasan. También yo puedo usar estas bolitas más pequeñitas con el fin de sacar el sulfato de amonio. Y solamente tengo las proteínas. ¿Ya? También se puede hacer eso, ¿no? Para concentrarla, ¿no? Puedo usar eso, por el tamaño. Estas microesferas, ¿no? Es un polímero, ¿no? Del estrano, de la rosa, polipiramida, que también hacemos en geles. Esas son bolitas. Microesferas.
Bueno, solamente es para que ustedes entiendan, ¿no? ¿Por qué salen las grandes primero? Porque no entran. Y las pequeñas porque sí demoran más el camino. De esa manera se está. De carga iónica. Entonces, aquí hay proteínas que predominan cargas negativas. Tienen más carga, aminoácidos con carga negativa. Entonces, si tienen esa carga negativa, yo puedo hacer de que se pegue a esas esferitas que tienen carga positiva. Por ejemplo, las DAE, dimetil-aminoetil, ¿no? Son bolitas de celulosa o agarrosa, donde yo le he pegado, ¿no?, una estructura que tenga carga positiva. Predomina carga positiva acá tengo un protón, carga positiva. Entonces, si mi proteína o enzima tiene más carga negativa, se va a pegar. Y las otras que no tienen esa carga negativa van a pasar rápido por esa columna. Lo contrario, si yo tengo mi proteína que tiene más carga positiva, entonces a esas bolitas de celulosa agarrosa tiene un grupo carboxilo acá, que tiene carga negativa. Entonces mi proteína que tiene más carga positiva se va a pegar. Interacción iónica. Entonces yo coloco mi extracto, va pasando y se pegan. Hay unas con más fuerza y otras con menos fuerza. ¿Y yo qué hago para que se separen? Le coloco cloruro de sodio, sal también. Y la sal compite de acuerdo a su concentración y libera. ¿Ya? Libera. Ese es el. Entonces hay una fase estacionaria, que son estas bolitas que tienen carga, y hay una fase móvil, que es el flujo, ¿no? O sea, el volumen, que son los buffers, ¿no?, a concentraciones variables de cloruro de sodio generalmente. Y ahí pasa un tiempo en el cromatógrafo y lo detecta todo eso a 280 nanómetros, ¿no?, y se van liberando, ¿no? Pero acá se van liberando primero las que no interaccionan con estas bolitas, o sea, las que no tienen esa carga, salen primero. Ahí salen de distinto tamaño, ¿no? Es por carga que van. Después salen las que se unen débilmente. Y al último salen las que se unen fuertemente con la carga. De esa manera se paran. Entonces, luego la columna, ¿no? Acá la está poniendo a los lados, ¿no? Entonces pasa la proteína. Mira, aquí tengo una con carga positiva verde, dos con carga positiva y con carga negativa. Y acá hay moléculas de agua. Entonces se pegan. Y esta de acá no se pega. Entonces sale esa primera, ¿no?, la que no respecto a esa carga. Y desde el tiempo voy separando, ¿no?, proteínas o enzimas. Ella es cromatografía de intercambio iónico. También tenemos nosotros las resinas, ¿no? Entonces podemos usar eso. Es más fácil. Aquí sí yo paso el volumen que quiero. Se están pegando y otras no. Eso se puede usar. Realmente me ponen una jeringa también. Bien. Vamos. Bueno, acá está hablando de cada uno, ¿no? Generalmente las proteínas que tienen carga positiva, el azul, realmente tienen carboximetil, celulosa. Y se dice que es intercambiador catiónico en base a la carga de la enzima o de la proteína. Si mi proteína es carga negativa, entonces yo voy a usar un intercambiador aniónico, porque estoy pensando en la proteína. Pero la matriz tiene la carga positiva, ¿no? Eso sí, confunde un poco, pero si yo quiero aislar mi proteína que tiene carga negativa, ¿no?, entonces yo digo un intercambiador aniónico, que estoy pensando en la proteína. Si tiene carga positiva, intercambiador catiónico, estoy pensando en mi proteína, ¿no?, la carga de proteína. Ya, eso es la cromatografía intercambio. Bueno, aquí se los pasos, ¿no? Yo tengo que equilibrar. Si yo tengo mi columna, lo primero que hago está mis moléculas, o sea, la resina, la matriz, las lavo, paso un flujo ahí. Ciertos volúmenes que tiene esa columna, voy pasando, como limpiando, ¿no? Ahí se llama equilibrio, hago un equilibrio, con ese baja que quiero, ¿no? Después aplico mi muestra. Generalmente mi muestra no le aplico un volumen grande. En 1 mililitro o en 500 microlitros coloco mi extracto. No coloco. No, en este caso sí. Como es intercambiador, puedo pasar volúmenes grandes.
En el primero que hablamos de exclusión molecular, ahí sí coloco volumen pequeño, para que vaya como un plato teórico. En este caso no, mando no volumen, está fluyendo mis proteínas, pero se están pegando las proteínas que tienen esa carga. Entonces aplico la muestra y se va liberando, ¿no? Ahí este es espacio, que no está saliendo todo, excepto las proteínas. Después salen las que no se unieron. Este es el primer. Después esto comienza a subir de gradiente, todo eso. Como una pendiente comienza a subir. Más concentrado el cloruro de sodio, y ahí se liberan las primeras que tienen carga de más concentración de cloruro de sodio, salen las que se han hundido más fuertemente, ¿no? Y después tengo que lavarlo, ¿no? A eso se dice regeneración. ¿Por qué? Porque realmente estos van a tener su carga. Entonces, esos es más o menos los pasos, ¿no? Bueno, estaba hablando un poquito más de detalle. Bueno, aquí ya se nota, ¿no? Que lo han puesto un poquito de esa forma, ¿no? Yo coloco mi muestra, volumen, pero en este caso yo puedo colocar más volumen, y va a pasar. Sale mi primera proteína con baja concentración de sal, baja concentración de rojo. La segunda sale aquí. Lo importante es que estoy aquí, separado. Si yo veo que sale un pico, sale un movimiento aquí, entonces yo tengo que ese flujo tiene que ser más suave. Generalmente se le pone flujos de 0.5 mililitros por minuto. Entonces ya yo hablo de que sea 0.2, o sea, que sea más lento, ¿no? Para separar ese. Porque este pico está muy ancho, ¿no? De esa manera, como se separan 3 tipos de proteína con distinta carga iónica, ¿no? Ese es un ejemplo para ver. Acá, bueno, están solamente los intercambiadores, ¿no? Hay intercambiadores fuertes que trabajan en un rango. Por ejemplo, si yo digo intercambiador aquí, básico o aniónico, entonces es un pH débil. O sea, un pH de 6 a 7 más o menos hay luz. Hay otros que abren más ese pH. Entonces hay que ver eso. Y ahí tenemos varios tipos de matrices, o esferitas, ¿no? Celulosa, cefadel, cefarosa, ¿no? Entonces, cómo ellos se unen débilmente o fuertemente. Y estos son los grupos ionizables, ¿no? Bueno, eso no es necesario aprenderse, ¿no? Eso ya viene de tratar. La idea es que ustedes entiendan el principio, ¿no? ¿Y qué separa? ¿No? ¿Qué tipo de proteínas más o menos separa? Es lo que se hace. Pero esto cada vez se automatiza más, ¿no? Ya comienzan a aparecer cromatógrafos mucho más específicos donde yo controlo el flujo. Yo solamente coloco mi muestra y veo los picos, ¿no? Y puedo usar también electroforesis en gel. Yo preparo este gel. Es como una gelatina transparente, donde hay también poritos. Entonces, todas las proteínas tienen distinto tamaño, ¿cierto? Entonces, aquí no puedo ver por tamaño, sino ¿qué pasa? Todas este extracto de proteínas, esos bolitos son distintos tamaños de proteínas, yo les voy a dar una carga a todos, negativa. Por eso uso SDS. SDS es el que se une a las proteínas en su superficie y le da carga negativa a todas. Y le coloco electricidad. Entonces, como todas tienen carga negativa, van a ir al lado positivo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la malla, 10%, 15% más, aberturas más grandes, aberturas más pequeñas, las grandes con mayor fuerza van a morir. O sea, van a querer atravesar, pero como tienen esa resistencia, se van a agrupar y se van a quedar arriba. Y las más pequeñitas pasan más rápido, porque todas van al lado positivo. Entonces, en un gel yo veo bandas. Esta es una banda, esta es otra banda y esta es otra banda, ¿no? Por el mismo tamaño. Entonces están corriendo porque a todas las he cubierto con carga negativa. Ese SDS
se pega en su superficie. Pero yo tengo que preparar ese gel, ¿no? Ese gel. Entonces, para hacer ese gel en proteínas, generalmente son verticales. Y cuando yo hago de ADN, son horizontales. Esa es la diferencia. Ahora, hacer eso. Bueno, yo sé, aquí por electricidad, ¿no? Por electricidad. Entonces ahí, cualquier ion o molécula cargada migra cuando se coloca un campo eléctrico. Y depende de su carga neta. Entonces, como las más grandes tienen carga, solo que les impide el tamaño del poro, entonces se quedan arriba. Y hay una forma de medir esa velocidad de migración, el campo eléctrico. No solamente por ustedes sepan. Por ejemplo, este de acá es de ADN. Y generalmente los geles de ADN son de agarrosa. Y los de proteínas son de poliacrilamida. Y es vertical. Vertical las proteínas, horizontal para los ácidos nucleicos. ¿Qué más nos dice? Todas esas partículas tienen carga. Todos se van hacia la carga positiva. El ADN ya tiene carga, ¿no? Predomina carga negativa. Ustedes saben. Bien. Solo para mostrarles eso. ¿Y esto cómo se forma esa malla? El PEG, ¿no? Poliacrilamida, gel electroforesis. Eso es PEG. Y ese es lo que le da carga, ¿no? O decir sulfato de sodio. Entonces, siempre es vertical. Y el oxígeno es el que inhibe la polimerización. Entonces, básicamente yo mezclo dos soluciones: acrilamida, que tiene esa estructura, y bisacrilamida, que tiene esa estructura. Entonces, yo coloco persulfato de amonio, que actuaría como una enzima, que es un catalizador inorgánico, y hace que se peguen y formen cadenas. Esto forma una malla. Pero este de aquí tiene que estar libre de oxígeno, porque si está con oxígeno no se solidifica. Por eso, esto vamos a hacerlo en práctica. Vamos a hacer práctica, formación de gel para entonces, solamente de acuerdo a qué concentración de acrilamida y bisacrilamida yo tengo esa malla más grande en los poros o menos grande en los poros. Lo más común es hacerlo a 12.5%. Es lo más común. Si yo hago 15%, es para proteínas más grandes. O sea, los huecos de esa malla va a ser más grande. Y si lo hago a menos 10%, es más pequeño. ¿Ya? Si no me equivoco, es al revés. Eso lo vamos a hacer en prácticas. Es por eso. Eso es la electroforesis proteína. Ahora, hay geles continuos y geles discontinuos. Gel continuo significa que todo esto de aquí tiene un mismo porcentaje, 12.5%. Y discontinuo porque yo divido aquí, está 5% y aquí es 12%. Por eso es discontinuo. Ahora también hay geles de gradiente, o sea que cambia esos 5% y aquí baja hasta 12%. También se hace eso, ¿no? Entonces ahí tengo que mezclar con un formador de gradientes, digamos. Es poco común ya que se hace porque hay que tener práctica. Lo más usado es esto. Y luego lo que varío es mi porcentaje. Sé que tengo proteínas grandes, entonces varío mi porcentaje. Sé que tengo proteínas pequeñas, varío de esa forma. Entonces aquí solo hay un gel continuo, el pH es uniforme en todo el gel y los poros son uniformes en todo el gel. Aquí hay dos, esta parte y el de arriba, donde yo deposito. Aquí las aberturas son más grandes y aquí ya es más pequeño. Es al revés entonces. Aquí 5% son grandes, 12% más pequeñas. Es al revés. Los poros varían. Eso significa gel continuo, gel discontinuo. Y otra vez, ya hice el gel continuo y el gel discontinuo. Y si yo puedo hacer, este es el SDS, ¿no? El SDS, si puedo tener con geles nativos, o sea, como estable y proteína la estructura. O puedo, ese mismo SDS, que da cargas nativas, las puede desnaturalizar.
Y recuerden que hay proteínas que son dos cadenas, ¿cierto? No todas son una sola cadena. Entonces, ahí voy a ver dos bandas. Entonces ya perdí su estructura nativa. Pero ya sé. Entonces, esas banditas yo tengo que mandarlas a secuencia. ¿Sí? Me importante saber el orden de los aminoácidos. Entonces, cuando uso hay otro que le llaman TEMEC y otro es beta-mercato. Entonces, ahí ya no es nativo, ya es naturalista. Eso es para ver si está compuesta de una cadena o de dos cadenas. Este es el stacking head, que se da arriba 5%. Entonces aquí es más grande la malla y aquí es más delgadito, los poros son más chiquitos, 12%. Es lo común que se prepara, ¿no? Entonces, aquí yo le doy a una determinada, a 120 milivoltios, corre. Entonces, aquí es donde se ordena, en esta parte del stacking, ahí se ordena la posición. Las más grandecitas, como tienen carga, van a ir acá abajo, se van a ordenar. Y aquí ya solamente como que amplifico y se forman las bandas. Solo que como las grandes no pueden pasar, las chiquitas van a pasar más rápido. ¿No? Es lo que se hace. Bueno, aquí la he puesto de una forma, ¿no? Entonces, ¿ves? Ya aquí se separa. Las más chiquititas, a pesar que tienen menos carga, pero fluyen más rápido. En cambio aquí hay una fricción. Por eso a veces se ven borrones, ¿no? Porque está algo que fluye ahí. Entonces este es un gel discontinuo, ¿no? Dos pares, dos geles aparte, ¿no? Y este es lo que les explica acá, ¿no? Cuando si tengo una enzima que solo tiene una sola cadena, me va a dar una banda, condiciones nativas. Pero si uso condiciones desnaturalizantes, me da esa misma banda pero en otra posición. Porque una cosa es de que pase como bolita y otra cosa es que esté estirada. En cambio, si yo tengo una proteína que está unida por fases de sulfuro, tiene dos unidades, entonces voy a ver dos bandas. Eso varía, ¿ya? Entonces, ese se llaman proteínas purificadas. SDS, ¿no? Bien, si ustedes se dan cuenta, el SDS se une a las proteínas. Entonces ahí se desnaturaliza. En cambio aquí no hay SDS, entonces yo tengo la proteína con carga positiva, carga negativa, partes hidrofóbicas. Esa es la diferencia. Condiciones nativas no uso SDS. Y condiciones desnaturalizantes uso ese detergente SDS. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, eso ya es algo. Sí. Con SDS también. Ese es el que tenemos, ¿no? Ahora estamos viendo los dos biografos. Pero sí vamos a correr, ¿ya? Vamos a correr. Si es que hacemos esa nueva estrategia, ¿no? De fácil, de separación y fácil. Y esto es lo que tenemos, los geles. Los geles bonitos. Siempre que corro gel, yo tengo que colocar un marcador de peso molecular. En este caso sería este, 5, donde yo tengo ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 proteínas. Yo sé que esta proteína vale 10 kilodaltons, esta 20, esta 30, 25, yo sé los tamaños. Ahora está saliendo de colores, para distinguir mejor. Y hago mis corridos. Generalmente esta es la muestra total del estrato. Los estratos salen así. Full proteínas. Cuando ya pasó una etapa de purificación, comienza a salir así. Cuando es purificado, sale 1 o 2. ¿Entienden? Eso es lo que tengo. Aquí han hecho, ustedes una práctica. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es de 14, de 20, de 30, 43. Ahora yo, aquí está más o menos algo, pero yo que estoy viendo acá en encima, ¿no? Este de aquí lo extrapolo y digo cercano al 30. 30 kilodaltons. ¿Cierto? Entonces yo puedo medir esto en centímetros y calcular mi masa aparente. No es el peso molecular exacto, es el peso molecular aparente. Por el metabolismo yo puedo calcular eso. Aquí, por ejemplo, está ya tratada con sulfato de amonio, que ha precipitado algunas, y aquí ya está más o menos purificada.
pero siempre hay cositas, ¿no? Entonces, eso es que encontraron, ¿no? Entonces, se hace la corrida que demora una hora y media, ¿no? Todo, hasta preparar los opciones, o sea, hasta hacer el gel, y de ahí sacamos ese gel y dejamos toda la noche con colorante para que se pegue. Después tenemos que descolorar para que quede solamente lo que sea lleno de proteína. Tiene todo azul. Todo azul. Esa es la única forma que nosotros vemos la proteína. Es grande, se puede decir, ¿ya? Porque pues en los tubitos todo es transparente, azul. Por isoelectroenfoque, entonces aquí las proteínas por su punto isoeléctrico. Entonces, dentro de este gelcito que se tiene que hidratar, hay moléculas que mantienen esta zona pH 3, pH 4, pH 5. Por eso es isoelectroenfoque. Entonces coloco mi proteína y ellas se van a separar por su punto isoeléctrico. Aquí tengo 4, punto isoeléctrico 4, punto isoeléctrico 5.9, aquí el 8 y el 10. Entonces se corrige. Aquí hay grandes, pequeñas, de distinto tamaño. Agarro ese strip que le llamo y después llevo a la electroforesis normal. Y ahí ya comienzan a separarse por tamaño. A eso le llaman electroforesis bidimensional. ¿Ya? Y generalmente se obtienen puntos, ¿no? Aquí usa el principio del punto isoeléctrico de la proteína en sí. Ahora se hace también así pues en tubitos. Se corta, ¿no? Y se ve partidas. Eso se llama isoelectroenfoque. Ven la carga iónica de la proteína. Ahí hay como moléculas que mantienen pH en determinada zona. Y la electrólisis bidimensional. Entonces, corro ese electroenfoque, después lo coloco aquí y ya corro normalmente mi electroforesis por tamaño. Pero aquí no voy a tener bandas, voy a tener puntos, spots. ¿No? Aquí sí yo corro de todo el extracto. Aquí yo tengo un proceso. Entonces, esta es una proteína, acá hay una pequeña proteína. Yo no puedo contar esos spots, ¿no? Generalmente le toman foto y un software dice, tengo 1000 puntos o 1000 puntos, ¿no? Generalmente, siempre yo hago bidimensional, hago en dos situaciones. Por ejemplo, agarro una planta a distintas condiciones, entonces ellos van a expresar proteínas distintas, ¿cierto? Entonces va a comparar y va a aparecer algunos espacios donde aparece una y otra. Yo corto este de aquí, ese puntito, y lo mando a secuencia. Porque yo quiero saber qué proteína es la que está sintetizando en su momento. A distintas condiciones, ¿no? Tiene que haber alguna diferencia. En planta, en animal, lo que sea. Entonces, eso es el bidimensional, ¿no? Y después viene de afinidad. Como antropología de afinidad significa ya es un antígeno anticuerpo. Entonces yo tengo anticuerpos unidos a esas bolitas, se podría decir, específicos para un tipo de proteína, en este caso medicina. Entonces yo puedo pasar varias veces y solo las específicas van a entrar ahí. Entonces paso todo, limpio y después utilizo sal. Luego soy más concentrado y se libera. ¿Ya? Eso es por afinidad. Ahí solo hay un paso. Ahí lo importante es unir ese anticuerpo o algún pigmento que es específico. Eso es lo importante. Bueno, ahí los pasos. Mi muestra bruta la sigo pasando y solo se pega lo específico. Después lavo, paso soluciones para que todo pase y solo se quede mi proteína que está unida ahí por afinidad. Y luego utilizo concentraciones de cloruro de sodio un poquito más elevadas y se despega. De esa manera tengo la purificada. Bueno, mira, ese electroforesis es de 1910, como decía, ¿no? No es muy antigua. Básicamente ellos tuvieron bandas de colores, porque ellos separaron pigmentos. Si ustedes, por ejemplo, si tuviéramos esto, juntamos varios colores de las tintas del lapicero, va a salir un color. Y pasamos por esto de aquí, por esa columna, ustedes van a ver que se separa por colores.
Solo que necesitamos una columna bien larga para ver. Porque las cortitas como que no logra separar. Y bien delgaditas. Entonces, algo de eso hicieron ellos. ¿Ya? Por eso le pusieron croma, color. ¿No? Separación por colores. ¿Ya? Bueno, esta es historia, ¿no? Para que ustedes un poquito tengan la información, ¿no? Y lo primero que hicieron fue el papel. Hay cromatografía de papel, donde ustedes colocan una botella de un pigmento de algunas plantas, ¿sí? Las clorofilas, todo eso, colocan ahí y colocan acá una sustancia volátil. Entonces comienza a subir por el papel y comienza a separar. Aquí ya separa clorofila B, clorofila A, ficoeritina arriba, luteína en amarillo. ¿Ya? Eso es una técnica, ¿no? Ahora, del papel yo puedo recuperar eso. Se puede recuperar, ya cada vez está menos posible. Entonces, generalmente, algún tipo de. Estas son estructuras químicas. No son, los colores no son, los pigmentos no son proteínas, ¿no? Entonces, se puede separar de ellos. Hay técnicas. Los que trabajan con vegetales pueden hacer eso. No solo colores, sino otras estructuras que no tengan color. Lo pueden revelar ahí. Bueno, más historia aquí para que ustedes sepan, las técnicas fotográficas, 1930, 1941, hasta 1954, recién comienza a entrar el HPLC. Alta resolución, HPLC, Performance Liquid Chromatography, cromatografía líquida de alta resolución. Ahora ya hay UPLCs, ultra performance, donde yo uso. Eso también estamos pidiendo. Bueno, actualmente no hay campo aquí que utilice cromatografía. Todo lo que nosotros queramos ver, analitos, todos pasan por HPLC, tipos de HPLC. Cuando digo, o sea, quiero identificar. Si quiero identificar plaguicida, puedo identificar por cromatografía. Cualquier estructura química y cualquier estructura orgánica. Usan cromatografía. Los farmacéuticos tienen equipos de estos. Es lo primero que usan. Porque ellos quieren detectar, solo detectan, no colectan. Como nosotros, ¿no? Queremos detectarlas y después hacer ensayos, ¿cierto? En cambio, los farmacéuticos solamente quieren, está ahí, listo, tiene. Eso es malo, ¿no? Por eso cada vez usan equipos UPLCs que solamente detectan, ¿no? En menores volúmenes, ¿no? Ahí nosotros tendríamos que pasar varias veces para juntar. Entonces nosotros usamos otros principios y al final solo para ver si está puro, usamos el HPLC. ¿Ya? Y también para colectar HPLC. UPLC ya no puede. Eso es, hay que tener en cuenta. Bien, entonces, eso es lo que se usa bastante en cromatografía en esos términos. Y la cromatografía de ustedes líquida, cromatografía líquida, yo tengo un volumen, un buffer, que es la fase móvil, y la fase inmóvil es lo que está acá en la matriz. Una fase inmóvil o estacionaria, que es la matriz, y una fase móvil, que es el huyente. Entonces es un método físico-químico que separa componentes de mezclas. ¿Ya? Aquí estamos colocando uno convencional, ¿no? Que es hecho. ¿Cómo se separan los colores? Solo que debería ser más largo para diferenciar. Y ahí tenemos distintos tipos de cromatografías. Gas, cromatografía de gases. Esto es para compuestos volátiles, perfumes, esas cosas. Yo no lo puedo hacer con cromatografía líquida. Con lípidos, especialmente los lípidos, son lo que dan los olores. Cromatografía de gases. Ahí quemo y detecta ahí la flama, esas cosas, ¿no? Hay cromatografía generalmente por hidrofobicidas y separación. Por eso dice ahí, en butil 4 carbonos, metil 1 solo carbono. Por eso dice. Y el HPLC básicamente ya está todo organizado, donde yo tengo una bomba que me controla el flujo y generalmente junta dos soluciones. Coloco mi muestra, pasa por esa columnita que tiene características, puede ser aniónica, catiónica, puede ser hidrofóbica, esto varía, cambio la columna, ¿no? Y hay un detector que es un espectrofotómetro de 280 nanómetros.
o le mando varias longitudes de onda, ¿no? Y pasa y descarta, y yo puedo decir, no, esta parte lo ponemos, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Eso es el HPLC, lo automatiza. Bueno, siempre hay una fase estacionaria y una fase móvil, ¿no? Y otro es espectrometría de masas. Dentro de espectrometría de masas es un mundo también. Cuando yo hablo de espectrometría de masas, yo lo puedo hablar a nivel atómico, ahí hay ICP+, donde yo degrado todas mis muestras a átomos, carbono, hidrógeno, todos los átomos, ¿ya? Y detecto. Ahora hay otro espectrómetro para proteínas o también estructuras químicas. Básicamente yo les cargo, le doy electricidad a esas moléculas y el detector detecta la masa y la carga. Es algo más exacto. Y ahí hay varios tipos de espectrómetros, ¿no? Donde lo que va a darle carga puede ser un rayito o otras, varias fuentes de cargar esas moléculas, ¿no? Y todas ellas tienen que pasar en vacío, en una cámara en vacío. En esa cámara en vacío, por el tamaño comienzan a caer, se comienzan a separar. Eso se llama Manitov. Eso creo que tiene por ser Cáceres, ¿no? Pero está desarmado. Hay otros que tienen ya ESI, usan como un spray que cargan las proteínas. Entonces hay varias formas de cargar mi muestra, ¿no? Que pase por un vacío, se separen, que hay un detector, ¿no? Y detectamos la masa carga de ese aminoácido, de estructuras químicas también, ¿ya? Es lo que hace. Incluso sale la proteína y le ponen lo hacen así como surfear, porque tienen ahí 4 tubos donde como un campo magnético comienza a surfear las proteínas, y ahí van más grandes, más pequeñas con distinta carga, ¿no? Y se detecta eso, ¿no? Eso es un espectrómetro de masas. Mide la masa y la carga. Hay tipos de detectores, hay formas, espectrómetros grandes, ¿eh? Que necesitan, por ejemplo, medio salón para que esté ahí. Y eso se trabaja en frío, 10 grados centígrados. Hay espectrómetros grandes. Ahora cada vez están haciendo más pequeños, pero no a ese nivel, ¿no? Porque necesito gases. Generalmente se usan los gases, porque los gases rápidamente pueden romper los enlaces. Entonces, con el espectrómetro de masas también yo puedo determinar secuencias. O sea, cargo mi muestra, pasa en vacío, se diferencian, tengo un detector, luego voy a pasar a otra cámara donde le coloco un gas y comienza a romperse los enlaces peptídicos y tengo aminoácidos. Ese ya es un espectrómetro más grande. Y hay otros detectores, entonces, más específicos, ¿no? Orbital, esas cosas, ¿no? Esto sería ideal tener, ¿no? Pero no, eso cuesta mucho. Bien. Eso es el espectrómetro de masas, ¿ya? Se mide la masa y la carga de una molécula, orgánica o inorgánica, ¿no? De esa manera controlo la pureza con el HPLC. Si me sale un solo pico de mi proteína purificada, está purificada. Solo tengo eso. Aplicaciones de proteína purificada, bueno, yo puedo hormonas que son algunas proteínas, ¿no? Insulina, ciertos marcadores. Sabemos de que cuando hay cáncer las células pierden ese control del ciclo celular, ¿cierto? En cualquier célula de cualquier órgano perdió ese ciclo, y comienza a crecer, pero también expresa algunas proteínas. Yo puedo decir, esta proteína es específica de este cáncer, ¿no? A eso le llaman marcadores moleculares, ¿no? Tecnologías para localizar genes intermedios, bueno, bastantes aplicaciones con proteínas purificadas, ¿no? Por eso estudiamos el nivel. Listo. Ahí nos queda. Ahora sí, la próxima